Mi nombre es Merlin Andrés Micuelta Delgado, estudiante de Trabajo Social, sexto semestre, Universidad Uniclaretiana, CAC, Cali. En este momento abordaré un tema titulado La intervención profesional basada en el pluralismo y la diversidad cultural. Para ahondar en este tema es necesario conocer algunos conceptos como el término que es la colonización. Sabemos que la colonización es la acción de denominar un país o un territorio por parte de otro. El proceso de colonización puede ser de carácter político, militar o cultural y se presenta en diferentes manifestaciones, así como desarrollarse de una forma violenta o pacífica. En el caso de América no fue así. El descubrimiento de América fue algo violento, donde los europeos llegaron, eh, donde se produjo un intercambio de cultura, donde solamente vinieron a saquear las riquezas que poseían ya los nativos de esas tierras americanas. También es pertinente conocer qué es trabajo social. El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento de la liberación de las personas. Los principios de la justicia, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamental para el trabajador social o para el trabajo social. También tenemos que mirar cómo nace ese trabajo social. El trabajo social nace a la medida de la históricamente configura una versión de lo social a partir de los contextos institucionales, políticos, económicos, sociales, culturales, en el que tiene lugar el capitalismo industrial, en el Estado democrático, la acción, la iglesia y la ciencia. Ahí es donde nace el trabajo social. Sabemos que cuando sucede la colonización en América, ellos traen un modelo económico diferente, ellos traen unas instituciones diferentes, una política diferente, unas culturas diferentes, donde se crea la necesidad del trabajador social empezar a formar desde ese principio. Para eso nos vamos a remontar un poco a la historia, donde vamos a conocer algunos TI, como el primer de esos TI es la determinación histórica del trabajo social moderno, donde las versiones sobre la historia del trabajo social en América Latina y el Caribe se encuentran unas perspectivas lineal que se desprenden de unos antecedentes colonial desde los siglos XV y XVII. Sabemos que con la llegada de los europeos a nuestro continente se arma un trabajo, unos antecedentes diferentes, unos reconocimientos diferentes de lo social y lo moderno, donde la institucionalidad cambia como profesión durante la República del siglo. Pasan distintos sucesos que desde el siglo XIX hasta llegar hasta el siglo XX y el siglo XXI que actualmente estamos, eh, han habido varios diferentes cambios en todo lo relacionado con lo que es el trabajo social moderno. También podemos ver cuáles eran las herencias coloniales en las estructuras políticas para lo social.
vamos a encontrar varias herencias coloniales. Una de ellas es las que le mencioné, donde heredamos la seguridad de la democracia, el Estado como espíritu de los pueblos, las políticas sociales, los programas sociales, la participación, la organización social, comunitaria y ciudadana. Esas eran una de las principales cosas que heredamos de lo colonial, esa seguridad. Pero también hay que tener claro que lo de colonial le planteaba que las estructuras políticas actuales están cimentadas en un poder colonial cuyo ejercicio estableció desde la conquista un dominio, no solo la riqueza, sino también sobre los seres, el trabajo de la naturaleza, los recursos de producción y el sexo y la reproducción de las especies. Toda esa herencia que heredamos trajo una nueva estructura política, social, donde hubieron distintos acontecimientos en diferentes momentos. Como lo dice el peruano Aníbal Quijano, sobre la presencia de la clasificación racial en la estructuración de estos poderes colonial, en el cual pervive uno después de los procesos de independencia, donde sabemos hubo una desigualdad humana, donde se dieron a conocer unos fenotipos, como fue el fenotipo negro, mestizo, indio, mulato, cholo, blanco, amarillos, entre otros. Empezaron a clasificar a los negros, a los indios, a los mestizos, a los mulatos. Pero antes de eso, los obligaron a procrearse. Indios con negro, mulatos, cholos, mestizos, entre otros. También hubo un dominio nunca antes visto en este periodo, que fue donde se conoció la raza, en ese periodo de conquista. También se habla de la herencia colonial en la estructura económica y social. También de ese mismo heredamos un sistema económico moderno, es decir, el capitalismo. El capitalismo lo heredamos de esta colonización que tuvo. Pero también hay que tener en cuenta que ese capitalismo iba ligado del trabajo social y su desarrollo, mayormente urbano. Ese nuevo capitalismo trajo unos efectos de vida y lógica mundial que desarrolla los problemas que ocasiona el mercado de la creación, de la distribución de las riquezas, el acceso a los bienes, relación entre el capital y el trabajo, donde este mismo capitalismo trajo unas ventajas y unas desventajas, pero más trajo problemas, donde se mira la pobreza, el desempleo, la desigualdad en los territorios, que hasta el día de hoy este sistema capitalista nos tiene con unas condiciones de pobreza extrema, un desempleo, una desigualdad, que es lo que se vive hoy en día en nuestro país. También nos hemos asumido como víctimas de algo que también nos llegó de Europa,
y lo padecemos como padecían dentro de la hegemonía mundial. Ese capitalismo se convirtió en algo súper importante para Europa. Entonces se manejó solamente ese sistema económico. De colonial se plantea que el capitalismo como experiencia histórica mundial hubiese sido posible en Europa. Ese capitalismo no hubiese sido posible en Europa sin América. ¿Por qué? Porque las riquezas que se llevaron de acá, de nuestro continente, hicieron de un mundo diferente, un mundo con más capital, donde ya el sistema estaba configurado unos patrones mundiales, por orden mundial. El capital lo tenían pocas personas, esos recursos. También los territorios, la tierra la manejaban las grandes industrias de producción. Y con ellos produjeron la esclavitud y la servidumbre de las pequeñas producciones mercantiles y los salariados. Eso hizo el capitalismo en nuestro territorio y hasta el día de hoy. Y también podemos encontrar otras herencias coloniales en la generación del conocimiento y social. Podemos decir que la relación del trabajo social con la ciencia social se encuentra en permanente debate en varias acciones con relación al estatus disciplinar que viven contradictoriamente en complementariedad y sostenibilidad. ¿Qué pasaba o qué pasó? Esas herencias coloniales de generación del conocimiento, hubo ventajas y desventajas de los ancestros. Esas personas tenían sus propias culturas, sus propios conocimientos, sus propias creencias. Pero en la parte moderna también hubo beneficios en lo social de Europa. Trajeron nuevos conocimientos referentes al mundo. Ya plantearon que a pesar de las críticas sociales, predominó de los científicos y expertos. Nos llevó a luchar por la creación de objetivos que generaron distinción efectiva. Y instrumentos para conocer y validar la enseñanza, lo conocido. Todo eso sucedió en esas herencias colonial. También encontramos la herencia colonial en ética social humanista. Tanto que los seres humanos son nuestra principal preocupación. Todas las exclusiones presentes en la vida de las mujeres y los hombres constituyen la razón ética del trabajador. Esas éticas humanísticas en el trabajo social se emplean para definir unos principios máximos del deber ser de buena persona, de buena vida, del bienestar. Todo eso nos ha potencializado de ese sentido ético que tenemos de humanista. Es la necesidad de querernos con el otro, de ayudar a solucionar las dificultades, los problemas, la vulneración que tienen las otras personas, entenderlas. También podemos mirar que el trabajo social decolonial tiene 6 aspectos, pero antes de eso
Hay que saber qué es el trabajador social, el trabajo social del colonial. Es la proximidad del trabajo social, mantiene con los escenarios en los que se vive, la lucha social como de comunidades, pueblos, grupos, seres humanos que optan por asumir la vida en frontera con los modernos, de pospoder. Todo ello desde una perspectiva política, económica, de los saberes y los seres humanos que habitan en las regiones andinas, el caribeño, en su ser latino. Todo eso es con la intención de conocer y aprender y desaprender y reaprendernos en nuestro reto. La heterogeneidad histórica estructural, la ocurrencia permanente de la lectura del contexto para buscar lugares, anunciación, situación de lo que hacemos, funda perspectivas críticas que encuentran presente en el trabajo social. Como lo menciona Aníbal Quijano a lo largo de sus obras, se trata de una diversidad social en la que efectivamente existe una homogeneidad, pero no como resultado de una relacionalidad única, sino de la compresencia de variedades racionales y existentes. De colonizar el poder del Estado y nación. Es tiempo de colonizar el poder, el Estado y la nación. Todavía estamos viviendo un mundo donde desde los colonos empezaron a vivir en nuestro territorio, nos colonizaron, pero nosotros tenemos que hacer acciones para descolonizarnos. Es de ahí donde múltiples luchas políticas se han vivido, no solamente aquí en América, sino en otros países que los colonizaron, donde hicieron esa resistencia, esos pueblos, donde pelearon, donde se formaron grandes movimientos por la lucha de colonizar. Es por todo lo anterior que se hace importante recuperar la memoria histórica, cultural y espiritual en su relación con el liderazgo y la política. Hay que recuperar esa memoria histórica de nuestros ancestros, nuestra cultura, cómo vivíamos, cómo era esa colonización antes de llegar los americanos, cómo era nuestra forma de vida. Decolonizar el poder de la economía capitalista y su bienestar y su desarrollo. Hay que también decolonizar todo eso, esos poderes económicos, capitalistas, su bienestar y desarrollo. Las luchas anticapitalistas que libran quienes desde los países privilegiados con la crisis de los últimos años ha tenido puentes hacia la creación de monedas propias, el intercambio, la producción. Sabemos que hay países que están empezando a crear nuevas alternativas solidarias y no monetarias dentro del mercado para aprender a vivir al margen de esto y hacer volver la mirada hacia esas otras expresiones de economía, no separadas ni subsidiarias de la vida social, que son críticas de la riqueza y la acumulación, el universalismo del capital. Tenemos que tener esa mirada donde la economía anteriormente era diferente.
era el intercambio, la sobrevivencia de una nación, un territorio para vivir, no solo era producir como bienes privados. Es la evidencia, evidencian las luchas por las tierras. Algunas comunidades indígenas han luchado por las tierras. No podemos dejarle nuestra madre tierra al sistema capitalismo moderno. Hay que liberar el mercado de ese sistema, esa acumulación de riqueza que solamente la tienen pocos, donde se crean la desigualdad a cada rato en nuestro territorio. Hay que volver a esos encuentros socioculturales comuneros. Decolonizar las universidades y la generación de conocimientos sobre lo social. En las universidades del mundo se ha venido replanteando la legitimidad que ésta tiene en sus privilegios sobre la producción moderna del conocimiento. Pero hay que también tener claro que tenemos que tener una mirada, ese conocimiento ancestral. No hay que separar una cosa de la otra. Ese conocimiento ancestral que nos daba ese saber ancestral. Y un mayor reto que tienen las universidades actualmente es formar seres humanos para el mundo complejo y la necesidad de incorporar el tercero, excluido. Es decir, las sabidurías ancestrales están excluidas de las universidades, las autonomías de los estudiantes para definir su ruta de aprendizaje y transculturalización del conocimiento. O sea, la posibilidad de que diferentes formas culturales de conocimiento puedan convivir en el mismo espacio universitario. Se ha perdido eso. Hay que rescatarlas con las universidades públicas. Hoy en día en nuestro país. Decolonizar el sujeto moderno, carencial. El trabajo social debe conservar su responsabilidad ética ante las múltiples formas de deshumanización, aunque el sujeto carencial continuo vigente y justifica muchas medidas nuestra existencia profesional. Ahora bien, esa reconstitución de los humanos, la permanencia de la espiritualidad como valor presente en la cotidianidad y las luchas contra la forma histórica de deshumanización son un gran potencial epistémico y político social. Esa es la forma, es descolonizar el sujeto moderno. El sujeto moderno hoy en día se ha olvidado de lo ancestral, se ha olvidado de todos esos conocimientos ancestrales, esas creencias. Ya carece de todo eso, ha perdido su propia identidad cultural que lo caracteriza. Por último, tenemos el trabajo social, interculturalidad, el crítico descolonial. En este momento reconoce ancestral e institucionalización progresiva de las diversidades sociales, las reivindicaciones de la valoración del sujeto. Sabemos el trabajo social, intercultural y crítico colonial debe ser diferente. Nosotros, para el trabajo social, la posibilidad de configurar una identidad histórica más allá de la influencia anglosajonas y norteamericana, para lo cual es preciso elaborar otras historias enmarcizadas en el trabajo social
caribeño y andino. Donde debe mirar por los saberes, educaciones, organizaciones sociales, políticas, espirituales, sentido de vida que tienes hoy, enarbolan la lucha y la liberación de la región. Es de ahí donde, desde la interculturalidad que nosotros tenemos como trabajadores sociales, armar una visión diferente como trabajadores sociales. Hay que tener una visión diferente y crítica en respeto a todo este trabajo social colonial que se ha vivido, a toda esa lucha, para que no se pierda nuestra identidad. Hay que descolonializar todo acto que atente contra nuestra cultura y nuestra identidad cultural. Esa es nuestra consigna como trabajadores sociales, emprender esa lucha y ser crítico cada día más en todas esas tareas que como trabajadores sociales vamos a tener ardua, donde la modernidad nos ha tenido atrapado con un sistema capitalista donde la desigualdad reina y la pobreza cada día va en aumento, y los más perjudicados es nuestra sociedad, y nosotros como trabajadores sociales tenemos que tener la capacidad de ir en pos de esas personas que lo necesitan.